Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de presentarnos con humildad, escuchar tu palabra. La única razón por la cual estamos aquí es porque necesitamos de tu palabra, Señor. Nuestro corazón necesita tu palabra, Señor. Nuestro corazón fue diseñado para tu palabra. Recibe mi actitud delante tuya, Señor, en este momento, como una actitud de adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo era un niño, mi mamá, cada vez que temblaba, mi mamá me volvía a ver y me decía, ay, Santísima Trinidad, Santísima Trinidad. Y era la expresión que mi mamá usaba. Mi mamá decía, Santísima Trinidad. Y si temblaba muy fuerte, decía aquella famosa oración, ¿cómo era? La de Dios me acuesto, cuando Dios me levanto. No, esa era para la noche. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, decía mi mamá. ¿Verdad que sí? Esa era la que decían, 4 esquinas tiene mi cama. No, esa es la de la noche. Mi mamá tenía la expresión de decir la Santísima Trinidad. Cuando uno es niño, uno no se pone a pensar de qué está hablando el asunto de la Santísima Trinidad, de qué se trata. Uno no sabe de qué se trata. Pero cuando uno ya llega a más grande, se pone a pensar, ¿qué es eso de la Santísima Trinidad? Entonces alguien de buen corazón le dice a uno esto, son 3 dioses en uno solo. Y cuando le dicen a uno 3 dioses en uno solo, se queda uno como echando chispas, porque nadie entendió. Nadie entendió cuando le dicen a uno 3 dioses en uno solo. Todo el mundo se quedó bateado, todo el mundo se quedó patinando, todo el mundo se quedó tirando tablas. Porque genuinamente no son 3 dioses en uno solo. Así no es. Allá cuando pasan los años, la gran mayoría de nosotros que hicimos la primera comunión, nos hacen pasar por un proceso que se llama el catecismo. Que la verdad es que el catecismo el catecismo es una necesidad. La catequesis, la enseñanza de la iglesia, de la palabra, eso es catequesis, es enseñar. Pero se llama catecismo a la preparación de la gente para hacer la primera comunión. Y las monjitas muy lindas, las monjitas le dicen a uno, que le explican a uno, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces sacan un huevo, ¿verdad? Y con el huevo le desarman el huevo, ponen la clara, ponen la yema, y dicen, pero es un huevo, ¿me está viendo? Tiene 3 cosas, y claro, el día del huevo, ya entendí. Sor Inés, que fue quien me dio a mí la catequesis de la primera comunión, Sor Inés agarró un huevo, lo reventó en 3, te llevaba un huevo vacío, le metió una aguja por arriba y por debajo y le sacó todo, y llevaba el huevo vacío, y dicen, vean, este huevo está vacío. ¿Usted qué es lo que está viendo? ¿La cáscara del huevo? ¿Está completo este huevo? No. Y después nos enseñaba el huevo entero, ¿verdad? Así fue como me explicaron el asunto de 3 en 1. Entonces yo toda la vida aprendí que Dios es como un huevo, ¿usted me entiende? Eso es lo que uno aprende. Hermanos, genuinamente en nuestras congregaciones los temas doctrinales son los que menos se tocan, porque los intereses de ahora son intereses que van en 3 direcciones. Poder, que yo tenga poder sobre sus vidas. Cuando yo le digo a Víctor que yo tuve un sueño con él anoche, y yo le pregunto aquí delante de todos ustedes, ¿usted va ahora para San José, Víctor? Y Víctor dice, sí, yo voy para San José, no vaya, tuve un sueño con usted anoche y el Señor no quiere que usted vaya. Una pregunta, ¿usted cree que Él se anima a irse? Entonces doña Roxana, doña Marta,
que están ahí, dicen, es que este es un hombre de Dios con poder. La gente está buscando ahora tres cosas: poder, dinero, y lamentablemente está buscando cantidad. Entonces no hay tiempo para enseñar estas cosas, porque estas cosas hay que pensar, hay que pensar. Y adivinen qué, a la gente en la iglesia no le gusta pensar, le gusta sentir. Vamos a hablar de la doctrina, de la enseñanza de la Santísima Trinidad. Y está bien dicho, Santísima Trinidad está bien dicho. Algunas confesiones bautistas más antiguas no usan la palabra santísima, dicen Santa Trinidad. Santa Trinidad, qué interesante. Y eso me parece interesante. El mecanismo es este. Ustedes tienen un folletito, atrás hay lápices. Por un asunto que se dio en cómo hicimos tienen que apuntar, porque si no, no van a entender. Por favor, haga el esfuerzo de apuntar. Si no tiene lápiz, allá atrás hay, para que tome nota y apunte bien sobre lo que están escribiendo. Tenemos lápices puestos allá. Pueden con un lápiz ir rellenando lo que vamos a hablar. Estamos. Lo primero que tenemos que entender es que la enseñanza sobre el Dios Trino, la Trinidad, es una doctrina fundamental. Es doctrina fundamental. ¿Qué significa doctrina fundamental? Que hay dos tipos de doctrina: la doctrina general y la doctrina fundamental. Por la doctrina general usted no se salva. El Señor viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación, al final de la tribulación, a la mitad de la tribulación, o no hay tribulación. No importa, póngase las pilas y busque a Dios. ¿Cuántas posiciones hay con respecto al arrebatamiento de la iglesia? 5. Y de las 5, 2 son sumamente bien afianzadas en textos bíblicos y en la palabra. Bien organizados. Entonces necesitamos tener una enseñanza sobre esto para poder entender cómo es que tenemos que ver a Dios, cómo entender a Dios, y sobre todo pues darnos cuenta de que esto es así. Los mormones dicen, el mormonismo dice que son 3 dioses separados y que antes eran humanos. Son 3 dioses separados, el mormonismo dice que son 3 dioses separados, pero que antes eran seres humanos. Mormonismo. Número 3, los testigos de Jehová. JW son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Jesús y el Espíritu Santo sean divinos. Los testigos de Jehová niegan que Jesús y el Espíritu Santo sean divinos. La teología liberal, eso de la teología liberal suena interesante. Bueno, hermanos, sinceramente, la mejor definición de teología liberal es que piense de Dios como quiera, lo que quiera y cuando quiera. La teología liberal no acepta que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. La teología liberal. ¿Qué es teología liberal? Hay una corriente de la teología que es una corriente académica que se llama teología liberal. Pero básicamente la teología liberal es teología a la libre. La Biblia dice eso, pero dice, no, eso se refiere simplemente a un asunto ahí. Que Herodes estaba fregando mucho, y entonces inventan una cosa y es teología liberal. La teología liberal es como decir una forma muy bonita de hacer una herejía. ¿Sí me voy a entender?
La teología liberal es como decir una forma muy sutil, muy bonita de hacer una herejía. A ver, otros grupos llamados cristianos afirman que Jesús es el arcángel Miguel. Jesús es el arcángel Miguel. Y cáigase de espaldas, dentro de nuestras comunidades hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida enseña que Jesús es creado, que no es de la misma naturaleza del Padre, y bautizan a la gente en el nombre de Jesús. Te bautizamos en este momento, Gabriela Arias, en el nombre de Jesús. Esos 6 conceptos generales son más o menos los 6 conceptos que la gente tiene una noción de la idea del tema de la Trinidad. Más o menos por ahí va la cosa, digámoslo así, de la manera más formal, con lo que usted se va a encontrar. Pero tenemos que tener todos los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que tener cosas muy claras. Número 1, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Usted no se va a encontrar en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad. Número 2, cuando usted ya tiene el huevo, y ya le sacó el huevo, la clara y la yema, y tiene el huevo ahí, usted dice, ¿y cómo entraron la clara y la yema? Bueno, ¿cómo fue que se dio? Cuando usted empieza más o menos a entender, número 2, tenga claro lo siguiente. La Trinidad en sí es un misterio. La Trinidad en sí es un misterio. Es un misterio. La Trinidad es un misterio. Se tomó 150 años. Se tomó 150 años para formular la doctrina completa de la Trinidad. Si usted está entendiendo que se tomaron 150 años, estamos hablando de 150 años después de los 100 años de la iglesia, de los primeros 100 años de la iglesia. La iglesia primitiva abarca 100 años. La primera iglesia abarca 100 años. Para el año 110, ya los primeros hermanos que habían sido salvos después de la resurrección, ya no estaban, hermanos. La mayoría de gente que había sido salva ya no eran judíos, y esencialmente lo que usted se encontraba dentro de las congregaciones eran gente de todo lugar de la tierra. Genuinamente, no hay material muy serio que nos hable de esos primeros 100 años, o sea, del año 200 en adelante. No hay material del todo como muy claro. Entonces, entre el año 100 al año 200, hay una serie de desarrollos que se dan producto del avance del cristianismo, pero que, por ejemplo, dentro de los escritos de los padres de la iglesia cristiana, encontramos que los monjes bizantinos, por ejemplo, fueron portadores del texto bíblico. Y una de las cosas que los hacía a ellos ser tan diferentes, que era una orden bizantina, era su cuidado de la palabra de Dios. Y estamos hablando en el año 200 y pico. Hasta el año 300, Constantino se le ocurre hacer el enredo que hace y decir que no, paren esto, hagamos una sola cosa, el Estado y la iglesia, una sola cosa. Y entonces se nombra el emperador en Constantinopla y el emperador en Roma, hermanos.
Y entonces empieza a surgir todo el enredo que hay, que en algún momento es interesante analizarlo, pero la verdad es un enredo. Y yo lo único que creo es que el Espíritu Santo siempre preservó un grupo de personas que fueron los portadores de la palabra de Dios, es todo. Cuando estamos hablando de que la reforma se está dando en el año 1500 y estamos hablando del año 200, imagínense el tiempo que pasó para que la gente empezara a reaccionar y a decir algo está mal. Algo está mal. Entonces pasaron casi 1000 años en que la religión tradicional simplemente decía lo que quisiera y hacía lo que quisiera. Por eso hubo tantísimo abuso y tanta cosa. Entonces, cuando le estoy diciendo a usted aquí que pasaron 150 años para formular la doctrina completa, lo que pasa es que había gente que hablaba en contra de Jesús y lo que hicieron fue hacer un concilio y en el concilio le dijeron a la gente, no, un momentito, Jesús es Dios. ¿Qué? Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué? Entonces, 150 años después, hacen una doctrina definida, clara, usando la palabra y entendiendo la palabra y aclarando que el mismo Jesús lo enseñó. Lo vamos a ver entre esta semana y la otra, si Dios quiere. Por eso es que es una doctrina fundamental. Quien no reconozca a Jesús como Dios no es hijo de Dios, punto. Los apóstoles, punto final allá en la parte, le dicen, Señor, solo concédenos un último deseo. A ver qué fue. Déjanos ver al Padre. Y eso es, no hombre, no friegue. ¿Qué les dice Jesús? Tanto tiempo tengo de estar con ustedes. Y todavía... ¿Ustedes quién creen que soy yo? Esa expresión es muy dura. Para los judíos, hermanos, ¿no ven que los judíos salen de Egipto y los egipcios creían en 800,000 dioses? 50 días después de que llegan al monte Sinaí, en el monte Sinaí, el Señor les dice, vean, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces los judíos de una vez tenían en su mente clara una cosa, Dios es uno. Porque todos los pueblos paganos, todos los pueblos eran paganos porque creían en un montón de dioses. Entonces, lo que genuinamente pasa, hermanos y hermanas, lo que realmente pasa era que después de que claramente todo el mundo entiende que es un solo Dios, de un pronto a otro, la manifestación de ese Dios hecha carne en ese tiempo se llama Jesús. Y también se habla del Espíritu de Dios y la gente tiene un colocho en la cabeza. Por eso es que se tomaron 150 años para formular una doctrina que se llama doctrina sistemática de la Trinidad, así se llama, doctrina sistemática de la Trinidad. ¿Por qué? Porque todo junto se entiende que son una sola entidad, tres personas. Punto 4, no todos los creyentes creen en la Trinidad. Está raro. ¿Por qué los creyentes no creen en la Trinidad? Porque estamos muy limitados por nuestra realidad. Para nosotros 1 más 1 más 1 es 3. Para la Biblia 1 más 1 más 1 es 1. Punto 6. Trinidad no significa triteísmo. Trinidad no significa triteísmo.
Trinidad significa plenitud y unidad. Trinidad significa plenitud y unidad. Entonces, si usted habla de los mormones y los testigos de Jehová y algunos cristianos y alguna gente, inclusive se habla un poquito de una forma muy interesante de la comunidad adventista. Si usted hace ahí un estudio sobre esto, usted se va a encontrar que básicamente hay tres corrientes del pensamiento con relación a la idea de la Trinidad. La primera corriente se llama modalismo. Modalismo, ¿qué es el modalismo? La gente dice que es un solo Dios con tres manifestaciones. Dios, un solo Dios, y se manifiesta como Hijo, y se manifiesta como Espíritu, y se manifiesta como Padre. Falso. Eso se llama modalismo, eso no es así. Número 2, la siguiente corriente se llama arrianismo. Los testigos de Jehová, los mormones, algunas iglesias evangélicas creen en eso. Que Jesús y el Espíritu Santo no son divinos, no creen en la divinidad de Cristo, no creen en la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. El arrianismo no cree en la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. Son términos que usted los ve raros, pero usted dice que raro, ¿verdad? No son raros. Es para que usted de una vez entienda que son las corrientes de pensamiento que hay sobre esto. Y aquí estamos nosotros. Los triteístas somos nosotros. Por muchos años lo que creímos que eran tres dioses. Y no son tres dioses. Lógicamente no son tres dioses. Hay una gráfica que tienen ahí inmediatamente, y esa gráfica es una gráfica que nos deja ver gráficamente el efecto de lo que estamos entendiendo. Para donde quiera que usted siga la gráfica, a su derecha o a su izquierda, usted ve que dice ahí: el Padre no es el Hijo, el Padre tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu, el Hijo no es el Padre, pero a la vez los tres son Dios. ¿Qué nos muestra esta gráfica? ¿De que es un misterio? ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que los tres tienen la misma esencia. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que simplemente son una sola entidad, un solo Dios con tres personalidades. Es la forma más fácil de decirlo. Punto 1, es un solo ser. Número 1, es un solo ser. Número 2, hay una subsistencia de cada una de las personas entre sí, que las hace ser diferentes en cuanto a propósito, manifestación, pero son de la misma esencia, son de la misma esencia. Cada persona es enteramente Dios. Jesús, que sabía quién era, Jesús le dice a la gente, en el capítulo 17 del libro de Juan, le dicen: oigan, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Es más, Jesús dice, es conveniente, es necesario. Jesús está poniendo al Espíritu al mismo nivel que Él. Y eso es importantísimo. Punto 4. Existen tres personas eternas. Existen tres personas eternas. Atención, iglesia, atención. Cuando la Biblia dice eterno, la palabra eterno para Federico empieza
del 14 de octubre para adelante o del 14 de octubre para atrás. La palabra eterno para Dios significa no hay tiempo. La palabra eterno significa sin tiempo. Eterno para Tito Rolo significa lo que me queda por vivir, lo que he vivido, un futuro muy adelante y un pasado muy atrás. La palabra eterno en la Biblia significa no hay tiempo. Punto 5. La Trinidad en la Biblia se va revelando de forma progresiva. La Trinidad en la Biblia se va revelando de forma progresiva. La Trinidad en la Biblia se revela de forma progresiva. Ok. A lo que vinimos. Si existe una Trinidad, la Trinidad ha existido toda la vida. Y no es un invento de Pablo, de Pedro, no es un invento de ellos en el Antiguo Testamento, o aproximadamente a los 1800 años de haber salido de Egipto, se inventan que son 3 dioses o 3 entidades o 3 lo que fuera en una, y es un invento del Antiguo Testamento. No. Desde el principio, la Biblia muestra que estamos hablando de una forma. La comunicación de Dios hacia la gente nos hace entender que no está hablando únicamente Él, o no se está refiriendo solamente a una persona. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo está en el Salmo 23. El Salmo 23, que es el Salmo de David, el Salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra que utilizó David fue Yahvé, fue el nombre de Dios. O sea, si esto se leyera textualmente como David lo puso así: yo soy, es mi pastor, nada me faltará. ¿Está claro? Yo soy, es más, poner yo soy es más claro para entender por qué razón él dice: no me falta absolutamente nada. Pero el nombre de Dios, Yahvé, el nombre de Dios está en singular. Dice: el Señor, yo soy, es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted lee el Salmo 23, usted abre la Biblia, el nombre de Dios ahí está en singular. Se refiere a Yahvé, a yo soy. Repito otra vez, si el Salmo 23 usted lo leyera literalmente como fue escrito, diría: yo soy, es mi pastor. Y si el nombre de Dios está puesto en singular, quiere decir que es probable que el nombre de Dios sea utilizado en el resto de la palabra de otra manera, que podamos entender que se está refiriendo no solamente al hecho de Dios, sino al hecho de que Dios no está hablando de forma personal, sino que está haciéndolo en tercera persona. Génesis 1:26 dice: ¿y dijo quién? ¿Qué tendría que decir ahí? Y dijo Yahvé, cierto, estamos hablando del Salmo 23, póngame atención. Dijo Yahvé, pero no dice Yahvé, dice Elohim. ¿Por qué dice Elohim? Porque está hablando del nombre de Dios en plural. Se está refiriendo a los hombres. Elohim tiene 2 interpretaciones: los que somos o los señores. Y entonces, noten que dice en plural: dijo Elohim, hagamos
hagamos, póngalo ahí en plural, hagamos al ser humano, ¿están listos? Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Pero qué raro, si Dios es espíritu. Dios no tiene imagen. ¿Cuál es la imagen que se usa para el ser humano? ¿La de quién? La del Hijo de Dios, que es Dios, porque Dios es espíritu. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿La imagen de quién? Del Padre, ¿sí? Pero el Padre es espíritu. ¿Quién es la manifestación en carne de Dios? Cristo. Vuélvame a ver. Cristo es la manifestación en carne de Dios, presentada en el año 0 a esa generación como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, en carne. Él estaba antes de eso, ¿sí? Es Dios, así es. Cuando Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿la imagen de quién? De Cristo. ¿Por qué usted está diciendo que la imagen de Cristo? Porque es todo lo que el texto dice. Pablo y Pedro y cada uno de los apóstoles dicen que el único esfuerzo que Dios hace es llevar a las personas a la imagen de quién? A la imagen de Cristo, porque era la imagen original. Porque es la imagen de la manifestación de Dios en la tierra. Entonces dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza nuestra. Capítulo número 11, verso 7 del libro de Génesis. El ser humano se desbocó, se enredó y se puso a ser loco, y entonces se puso a construir una pirámide, una torre enorme, bien grande, una torre para llegar al cielo, y Dios se enojó. Dice, no, el ser humano está loco. El ser humano está loco. Dice Génesis 11:7, ahora pues, plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías, citando un momento de Dios en el cual está dando palabra de Dios, capítulo 6, verso 8, haciendo alusión a la rebeldía de Israel en mucho sentido. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y en plural, ¿quién irá por nosotros? En plural, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Plural, ¿quién irá por nosotros? Adán le mete el mordisco a la manzana, Dios se enoja con él, le cae la maldición, inicia toda una situación. Ya Dios le quita la facultad de coadministradora. Dios le quita la facultad de coadministradora a la mujer, y la mujer entra en una condición en la cual Dios le dice a la mujer, de tu esposa, de tu mujer, van a salir todos los demás habitantes de la tierra. Y entonces, como un acto de fe, le pone el nombre vida. Eva significa vida. La razón por la cual Adán le pone Eva a la mujer
es porque Dios le dice a él que de ella, de la simiente de ella, va a surgir el que va a libertar a la gente, el que va a herir la serpiente. Y entonces, como un acto de fe bellísimo, el primero que cree en la redención es Adán, y le dice, a partir de hoy te vas a llamar Eva, vida. Pero entonces Dios ya llegó y les puso ahí un saco a cada uno, un traje a cada uno, que mató de unos animales. Y dice el capítulo 22, luego dijo Jehová Elohim, póngalo ahí si está ahí. Sí. Luego dijo Jehová Elohim, están los dos nombres, Jehová Elohim o Yahvé Elohim o Elohim, como usted quiera decirlo. Y dice, el hombre ha venido a ser, dice, como uno de nosotros, plural. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. David, inspirado por el Espíritu Santo, registra una conversación entre el Hijo y el Padre. Bellísimo, bellísimo. Hay un diálogo registrado por el rey David en el capítulo 110 del Salmo, verso 1. Dice, Yahvé dijo a mi Señor. Yahvé dijo, ¿a quién? A mi Señor. Como usted lo ha leído muchas veces, es Jehová dijo a mi Señor o el Señor dijo a mi Señor. ¿De cuál Señor se está hablando? Si él era el rey. Se está refiriendo a Cristo y se está refiriendo al Padre. Y lo que está registrando David es un diálogo entre ambos. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso no quería ponerles una fotico, porque don Luis Cordero me regaña, porque si pongo una foto ahí dice que está muy católica. Por eso es que el arte religioso presentan al Padre, ¿verdad?, sentado a la izquierda, al Hijo sentado a la derecha con una cruz y una palomita arriba. Porque este texto dice exactamente eso. Otro día les pongo la figurita. Aquí quedamos. Al final de nuestro papelito está una de las manifestaciones para que en la casa lo repasen sobre el ángel del Señor. No dice nada, simplemente es Génesis 16:6 y es la historia de lo que le pasa a la sirvienta de Abraham y Sara, que ella Sara dice, y es que Dios dijo que íbamos a tener un chiquillo, y de aquí no yo veo por ningún lado. Y entonces viene doña Sara y le dice a don Abraham, le dice, pero hagamos una cosa, aquí como no queda de otra, métase con la señora que trabaja en la casa, y tráigase un chiquito. Y dicho y hecho, queda embarazada la mujer. Y al quedar embarazada, la señora que trabajaba en la casa, la sirvienta de Sara, la sirvienta de Abraham, empieza a menospreciar a la patrona. Y entonces la patrona se pone como un viura, como un demonio, y le entran celos. Para empezar, para que la mujer pudiera tener opción de quedar embarazada, esa mujer era menor de 50 años. Y dice la Biblia que tenían 89, 80 y 90 años.
Y que aquella donde se vio con aquella panza, empezó a pavonearse alrededor de su patrona y a tratarla mal y se encanfinó, se enojó. Y entonces ella le dice a Abraham, yo no puedo seguir así, esta mujer me hace estas cosas y estos malos modos y cosas. Entonces Abraham, que sabía que se habían pegado un terrible error y que habían cometido un error, le dice, haga con la sierva lo que usted tenga que hacer. Y empezó entonces la dueña a tratarla como un zapato. Tanto es así que Agar sale en carrera de la casa huyendo. Y se va en carrera. Pero donde para ya en la carrera, supuestamente ella huyendo, le aparece un hombre. Y el hombre le dice, buenas, doña Agar. Estás embarazada del hijo de Abraham. ¿Y para dónde vas? Ella no soporta esa vieja. No aguanto esa vieja. Devuélvase y regrese a la casa de su patrona. Póngale a ese chiquito Ismael. Como el ángel le habla, en la forma en que le habla y las cosas que le dice, Agar dice, en este lugar me vio el que vive, que ve. Y entonces Agar se regresa a la casa. Y cuando llega ahí, le dice, aquí vengo, es que no ven que yo me iba a escapar, pero el ángel de Dios me apareció en el camino. Y me dijo que le pusiera este nombre. Dice la palabra que el niño nació y que Agar le dio un niño a Abraham, al cual le puso Ismael. ¿Quién es ese ángel? Porque dice la Biblia que Agar sí vio a alguien. ¿A quién vio Agar? A la manifestación del Hijo de Dios en carne de ese momento. ¿Y quién es la manifestación del Hijo de Dios? Para nosotros, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién era ese? Cristo. Es el único ángel que acepta que le digan Señor, el ángel de Jehová. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de presentarnos con humildad.